Hola, yo soy el doctor Igor Bello Madrid, especialista en cirugía general y cirugía bariátrica y metabólica, miembro del staff de cirujanos del Hospital de Curicó y profesor de la Universidad de Talca. El día de hoy voy a hablar de un tema muy apasionante que es la cirugía bariátrica y lo he denominado cirugía bariátrica a principios. Y comenzamos hablando de algunos hitos, diciendo que la obesidad es una verdadera pandemia en la actualidad, un problema de salud pública, afectando al 13% de la población adulta en el mundo. Y Chile lamentablemente no escapa de esta realidad, con, representando en Latinoamérica el problema más grande de obesidad. Y tal es así que la población femenina de Chile, el 30% de la población femenina tiene obesidad. Estos datos según eh, la encuesta nacional de salud. Y la Organización Mundial de la Salud considera la obesidad como un problema de salud pública a escala mundial, definiendo el sobrepeso como los pacientes que tienen un índice de masa corporal superior a 25 kilogramos por metro cuadrado y la obesidad cuando hay un IMC superior a 30 kilogramos por metro cuadrado. Estos umbrales sirven de referencia para las evaluaciones individuales. El número de pacientes obesos ha crecido exponencialmente y la cirugía bariátrica se considera una terapia eficiente, tanto para el tratamiento de la pérdida del exceso de peso como para la resolución de las comorbilidades. Y definimos la obesidad como una enfermedad caracterizada por un mayor contenido de grasa corporal, lo cual, dependiendo de su magnitud y de su ubicación topográfica, va a determinar riesgos de salud que limitan las expectativas y la calidad de vida. Es decir, el enfermo tiene una mayor ingesta calórica, una mayor oferta para trabajar una menor demanda. O sea, tiene un menor gasto metabólico, energético del que está recibiendo. En adultos se clasifica según el índice de masa corporal por la buena correlación que representa este indicador con la grasa y el riesgo para la salud a nivel poblacional. Actualmente existe una evidencia fuerte que asocia la obesidad abdominal con la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, es la obesidad central, visceral, la más temida y la que es más frecuente en el hombre. La mujer tiende a ser más periférica, obesidad más centrífuga. Clasificando la obesidad según la OMS, obviamente esto es por índice de masa corporal, el indicador que vamos a utilizar. Y los pacientes las personas normopeso o que son eutróficas tienen un índice de masa corporal que va de 18.5 a 24.9 kilogramos por metro cuadrado. Así que vemos que ya el exceso de peso comienza cuando el índice sobrepasa esta barrera. Así que el sobrepeso va de 25 a 29.9 kilogramos por metro cuadrado. Ya hablamos de obesidad, como decíamos anteriormente, cuando el índice está por encima de 30 y decimos que de 30 a 34.1 tenemos una obesidad grado 1, de 35 a 39.9 obesidad grado 2 y por encima de 40 obesidad mórbida grado 3. Pero aquí es donde entra la mayor importancia de la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica. Y es que la SECO, Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad, y la IPSO, la Federación Internacional de Cirugía para la Obesidad y los Trastornos Metabólicos, clasifican la obesidad mórbida, que es aquella que está por encima de 40, como venimos hablando anteriormente, son los superobesos, los pacientes que tienen por encima de 50. O sea que tenemos pacientes que tienen superobesidad cuando el índice de masa corporal está entre 50 y 59.9. Superobesidad
cuando el índice de masa corporal está entre 60 y 64,9 o obesidad doble. Y triple obesidad son aquellos pacientes que tienen índice de masa corporal por encima de 65 kilogramos por metro cuadrado. La cirugía bariátrica, la palabra bariátrica deriva de el griego baris, que significa pesado, y peso que abruma, y iátricos, que significa relativo al tratamiento médico. De manera que el término bariátrico se asocia con obesidad. ¿Y cuáles son los criterios de inclusión para una cirugía bariátrica? Bueno, un índice de masa corporal por encima de 40 kilogramos por metro cuadrado sin comorbilidades, o aquellos pacientes que tienen índice de masa corporal por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado con comorbilidades. Edades comprendidas entre 18 y 65 años. Actualmente se realizan cirugías bariátricas en pacientes con edades tan extremas como 11 a 79 años. Por lo tanto, a medida que la efectividad y seguridad de estas cirugías se perfeccionen, estos límites artificiales tenderán a desaparecer. Bueno, tenemos también algunos criterios de exclusión, por supuesto, como cualquier otra cirugía. Esta cirugía es de alta envergadura, y serían más o menos la insuficiencia cardíaca congestiva, severa o descompensada, el síndrome de Cushing, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada y la enfermedad renal crónica terminal. Fíjense que esta última la tengo con un asterisco porque es una contraindicación relativa. Ya la enfermedad renal crónica, hay estudios que avalan la cirugía bariátrica y metabólica controlada para pacientes con enfermedad renal crónica que tienen su enfermedad estable y bajo control estricto de nefrología. Bueno, hablando un poquito de la historia, Barco en 1953 y Kremen introducen el término de bypass yeyunoilial, término terminal, y bypass ileocólico. Esto fue en el año 54. Luego Payne y DeWine en 1969 hacen un bypass yeyunoilial, término lateral. Hasta que viene un italiano en el año 1979, el doctor Nicolas Copinaro, y confecciona la derivación biliopancreática, conocida actualmente como operación de Scopinaro, que sigue vigente hasta la actualidad. Luego Marsón en el 93 y Hess en 1998, modificando la derivación biliopancreática de Scopinaro, más un cruce duodenal, introducen pues el término en cirugía bariátrica de switch duodenal, que no es un término de ello porque ya el switch duodenal era una técnica que había acuñado en el argot quirúrgico de Mister. Bueno, luego viene la cirugía gold estándar en la actualidad de cirugía bariátrica, que es el bypass gástrico en Y de Rux, que lo introduce Mason e Ito en el año 1967. Fove y Capella en 1987 añaden un componente restrictivo a esta técnica, a esta cirugía descrita por Mason e Ito de bypass gástrico en Y, añadiéndole un anillo al pouch o reservorio gástrico, lo cual lo hace aún más restrictivo de lo que es. Y este señor, Alan Whitgrove, en el año 1994 fue la primera persona en realizar un bypass gástrico por laparoscopía. Vale decir que en ese momento esa operación que hizo el doctor Whitgrove fue solo con autosuturas mecánicas. Y bueno, ¿cómo vamos a clasificar la cirugía bariátrica? Tenemos que hay cirugías netamente restrictivas, hay cirugías mixtas y cirugías DIPS absortivas. Y en las cirugías restrictivas tenemos el lap band,
o banda gástrica ajustable, muy en boga en los años 90. Actualmente es una técnica que sigue avalada por la FDA. Hay grupos que la siguen usando. Es una técnica que no está exenta de complicaciones porque suele dar mucho reflujo gastroesofágico, esófago en reloj de arena, migración, deslizamiento, etcétera. La manga gástrica es la cirugía, actualmente la cirugía bariátrica que más se hace en el mundo, con porcentajes de 45% global en la actualidad. La gastroplastía endoscópica y el balón intragástrico, que son técnicas, como su nombre lo dice, endoscópico, no son técnicas quirúrgicas que requieran un abordaje quirúrgico. Y estas técnicas tienen una resolución de la diabetes mellitus tipo 2 que van desde 47 hasta 70% según el estudio Buchwald, que es el metaanálisis más grande que se ha hecho en cirugía bariátrica, publicado en el año 2008. En cuanto a las técnicas mixtas, tenemos el bypass gástrico en Y de Rux o Y. Acá la resolución de la diabetes mellitus tipo 2, que va desde 95 hasta 100% para estas técnicas mixtas. Mientras más a la derecha voy a ir explicando las técnicas bariátricas, más será la resolución de la diabetes para los enfermos obesos que tienen esta enfermedad. Bueno, luego tenemos el switch duodenal, que ya lo mencionábamos un poco anteriormente en esta presentación, que consiste en confeccionar una manga gástrica, luego excluir el duodeno seccionando el duodeno a 3 centímetros por debajo del píloro y luego un switch intestinal confeccionando una Y de Rux o Y donde nos queda un canal común que va desde 50 hasta 1 metro o 100 centímetros. Pero no tenemos, digamos, el promedio sería como 75 centímetros de canal común, pero no hay un estándar. Hay grupos que pueden hacer 50, solo 50 centímetros de canal común, hay otros que pueden ser hasta 100. El One Anastomosis Gastric Bypass o Mini Gastric Bypass, en estas siglas de One Anastomosis Gastric Bypass se engloban dos técnicas, que es el Mini Gastric Bypass y el BAGUA, que es una operación que fue introducida por un español, el doctor Carbajo, y fue ampliamente realizada por el doctor Manuel García Caballero, junto a este grupo del doctor Carbajo, que en esta técnica se hace un reservorio gástrico que es más grande, un reservorio más grande que el tradicional del bypass gástrico en Y de Rux. Y luego se hace una, como su nombre lo dice, una sola anastomosis, ¿ok? No se confecciona una Y de Rux, sino que es una anastomosis en omega. Y lo importante de esta técnica pues es que va a quedar un canal común a la válvula ileocecal que es de 200 centímetros. El SADI, que es de su sigla en inglés, Single Anastomosis Duodeno-Ileal con sleeve gastrectomy, Single Anastomosis Duodeno-Ileal bypass duodeno-ileal con sleeve gastrectomy, es una técnica que introdujo también un español que es Sánchez Pernaute. Consiste en confeccionar una manga gástrica, también con exclusión duodenal, o sea, esto quiere decir que se está haciendo una sección del duodeno 3 centímetros por debajo del píloro y una anastomosis en omega, duodeno ilial, como su nombre lo dice, sin el anastomosis, no se hace Y de Rux, sino una omega, duodeno ilial, que
Bueno, se ha ido modificando. Antiguamente era con un canal común de 200 centímetros próximo a la válvula cecal. Luego se habló de 250 centímetros y en sus últimos trabajos ya están hablando de un canal común de hasta 300 centímetros. Es decir, se están alejando de la válvula cecal, dejando un canal común más largo para evitar complicaciones que se han visto en esta cirugía de tipo malnutrición, diarreas, esteatorreas y avitaminosis. Bueno, para el final de la clasificación quería dejar las técnicas disabsortivas puras. Actualmente realmente no hay técnica disabsortiva pura que se haga porque esas técnicas que fue las que mencionaba al principio eh, en la historia están proscritas en la actualidad. En realidad, la operación de Copinaro o derivación biliopancreática es una técnica mixta, o sea, restrictiva y restrictiva y disabsortiva, pero es mucho más disabsortiva que, que restrictiva. Por eso la puse acá al final. Bueno, consiste en confeccionar un reservorio gástrico muy grande, casi una hemigastrectomía, y una Y de Rux, pero donde va a quedar un canal común, como lo describió Copinaro, que va entre 50 a 75 centímetros de la válvula cecal. Como él lo hace, pues a 50 centímetros estrictamente de la válvula cecal, pero hay grupos que lo están describiendo con un canal común de 60 centímetros como estándar. Por supuesto, estas técnicas tienen una resolución de la diabetes mellitus tipo 2 que es cercana, muy cercana al 100%. ¿Y qué hay que hacerse para operarse? ¿Cuál es la preparación? Bueno, obviamente exámenes de laboratorio, donde vamos a ver hemograma, tiempos de coagulación, triglicéridos, colesterol, creatinina, proteínas totales, albúmina, calcio. Es importante también el cortisol de las 8 de la mañana y de las 4 de la tarde, la hormona ACTH, la TSH, porque no podemos operar enfermos con hipotiroidismo descompensado. Endoscopía digestiva alta, ecotomografía abdominal para ver el tamaño del hígado y la vesícula. Si la vesícula tiene cálculos, o sea, tenemos litiasis vesicular, es importante operarla en el mismo momento. Este punto también es discutido. Hay cirujanos que hacen la colecistectomía previa, en un paso previo a la cirugía bariátrica, o algunos incluso después. Nosotros particularmente en nuestro grupo tratamos de hacerlo en el mismo momento de la cirugía bariátrica. La evaluación preoperatoria con un médico internista que nos ayuda, nos colabora a mejorar a este paciente desde el punto de vista de las comorbilidades que tenga. Por supuesto, la evolución nutricional es un pilar importante en estos enfermos. ¿Y cuál es la idea? Pues la idea es hacer una dieta hiperproteica, hipocalórica, que modifique el tamaño del hígado, es decir, disminuyendo su tamaño, que disminuya un poco la obesidad central, visceral. ¿Y cuál es el porcentaje de exceso de peso que buscamos, que necesitamos los cirujanos bariátricos derivando el enfermo al nutricionista? Pues aproximadamente es el 10% del exceso de peso lo que debe perderse. Pero en pacientes que tienen otras particulares enfermedades metabólicas como NASH, eh, síndrome de resistencia a la insulina, se está hablando actualmente de una pérdida de exceso de peso de hasta 15%. La evaluación psicológica, por supuesto, este paciente tiene que estar estable desde el punto de vista emocional. No podemos operar pacientes con patología psiquiátrica descompensada, como la esquizofrenia, por ejemplo. Estos son contraindicaciones absolutas para una cirugía bariátrica.
Y esto que son, pues, derivaciones relativas de acuerdo al caso, como lo especifico acá, que sería la evaluación neumológica y del endocrino. Son, bueno, ya aquellos enfermos que tengan un hipotiroidismo descompensado, hablando de la esfera respiratoria, eh, EPOC leve, o que tengan una insuficiencia respiratoria restrictiva, que el paciente vaya a necesitar, por ejemplo, un CPAP o un BiPAP en el pre o en el transoperatorio. Bueno, para que ustedes vean de una manera virtual cómo confeccionamos un bypass gástrico laparoscópico, la técnica Gold estándar, actualmente en cirugía bariátrica. Entramos en la cavidad, levantamos el abdomen con un capnoperitoneo y nos vamos a la parte alta del abdomen, en la curvatura menor gástrica entramos con máquinas lineales cortantes que cortan y engrapan a la vez y confeccionamos un reservorio gástrico pequeño de 30 ml. Luego nos vamos al intestino y desde el ángulo de 3 hacia abajo contamos hasta 1 metro de asa bilopancreática, seccionamos, hacemos una Y y luego subimos y conectamos con el neoestómago calibrado con una sonda, es decir, hacemos el bypass calibrado. Entonces, esquemáticamente, la comida viene en azul, bilis y jugo del páncreas va en amarillo. Entonces, nótese que este paciente está comiendo menos, le cae menos cantidad de comida porque el reservorio gástrico es de 30 ml y tiene un segmento intestinal largo que llamamos asa alimentaria, por donde no absorbe nada. ¿Por qué? Porque no tiene ni bilis ni jugo del páncreas y la absorción comienza en el canal común, desde la enteroenteroanastomosis hacia abajo. ¿Hay que tomar vitaminas con la cirugía bariátrica? Sí. ¿Por qué? Porque recordemos que en el fundus gástrico se producen en las células parietales el factor intrínseco y otras sustancias que hacen que se absorba el ácido fólico, la vitamina B12, el hierro y el calcio. Y como la comida no está pasando por aquí, pues yo tengo que suplementarlo. La manga gástrica o el leaf gastrectomy. Entramos con los trócares en la cavidad abdominal, levantamos el abdomen con capnoperitoneo, metemos una cámara, que es el laparoscopio, vemos la cirugía monitor de alta definición y nos vamos a la parte alta del abdomen, devascularizamos la curvatura mayor y en este esquema vemos como la comida viene en azul, pero se mezcla con los jugos del páncreas y bilis a nivel del duodeno con la absorción totalmente conservada. Pero ¿qué hacemos en la manga gástrica? Después que devascularizamos la curvatura menor, pues seccionamos desde el antro hacia arriba hasta el ángulo de His, siguiendo esa orientación, calibrando el estómago con una bujía o una sonda, un sondón. El tamaño de la bujía actualmente es variable también según los grupos, pero varía entre 30 a 40 French. Y pues en esta técnica noten que es totalmente restrictiva, no hay ningún tipo de disabsorción en esta técnica porque trabaja disminuyendo la capacidad gástrica. Recordemos que un estómago de un adulto puede tener una capacidad gástrica de hasta 2 litros en un determinado momento y estamos reduciendo entonces la capacidad a 150, entre 150 a 170 ml, reduciendo también, resecando las células del fundus gástrico que producen grelina, y la grelina es una hormona orexígena. Al quitar pues esta producción de grelina va a disminuir el hambre y va también a tener una capacidad gástrica reducida, menor, pero la absorción a nivel duodenal e intestinal está totalmente conservada. Bueno, ¿cómo definimos el éxito de la cirugía bariátrica? Son aquellos enfermos que lograron una pérdida del exceso de peso mayor a 50% al año. Y cuando hablamos de reganancia, ¿qué es el concepto de reganancia? Bueno, es cuando hay un aumento del peso o de la recuperación del exceso de peso de más de un 25% de los kilogramos perdidos. O también cuando reaparecen nuevamente
las enfermedades que habían desaparecido: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, síndrome de resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Pero podemos decir que es fisiológico aumentar un 10% del exceso perdido a lo largo de los años. Bueno, eso es todo lo que le traía concerniente a esta clase de cirugía bariátrica de cirugía bariátrica. No, no quería decir metabólica, pero la cirugía metabólica es un tema y un mundo totalmente aparte. Eh, este tema que he llamado cirugía bariátrica principios, aquí les dejo mi información, mi correo electrónico para cualquier duda o consulta que tengan. Gracias.